Hola, algunos de ustedes ya me conocen, pero si no, mi nombre es Roberto Vadillo, soy software engineer y hoy te quiero mostrar el proyecto más difícil y más retador en el que he trabajado últimamente. Déjate lo muestro. Este dron que ven aquí es el proyecto más difícil y más retador por varias razones, déjame te cuento. Primero que nada, yo siempre había tenido la curiosidad de armar un dron desde cero, entonces me di la tarea de investigar cómo funcionaban y cuáles eran todas las piezas que necesitaba para poder armar uno. Una vez teniendo todo eso, otro de los retos que iba a tener era el rango de alcance, porque como ustedes sabrán, los aviones de control remoto o los drones normalmente están limitados por el tipo de control que utilizas. Entonces yo dije, pues yo siendo ingeniero, yo quiero que mi dron pueda volar donde sea sin importar el rango de alcance. Entonces me di la tarea de investigar cómo ponerle un chip de celular para poderlo volar a través de la red celular sin importar el alcance. Solamente lo único importante es que hubiera señal celular. Y encima de todo eso, yo quería que el dron se pudiera controlar por medio de un control de Xbox o de PlayStation. Y bueno, me puse a trabajar y la primera tarea era armar el dron en su totalidad. Entonces empecé a armarlo y esto incluyó el esqueleto, montar baterías, cableado, soldadura, la computadora del dron y el módem celular. Y bueno, mientras iba armando el dron, me estaba dando cuenta que cada detalle era sumamente importante. Para darles un ejemplo, imagínense, tuve que soldar todo el cableado de las baterías, entonces si la soldadura estaba mal hecha en el aire, imagínense, puede vibrar y eso puede hacer que la soldadura se zafe y eso le corta la alimentación a los motores y se cae el dron. Y bueno, ya que pude armar el dron en su totalidad, físicamente, o el hardware, lo siguiente era programar el dron. Entonces esta parte también era muy importante porque como lo mencioné anteriormente, yo quería usar un control de Xbox o de PlayStation para poder controlarlo y además quería poder transmitir video en tiempo real al piloto para que lo pudiéramos manejar a distancia. En ese proyecto invité a mi hermano Carlos como piloto. Él se ubica en Matamoros, Tamaulipas y el dron y yo nos ubicamos en Pittsburgh, Pensilvania, a casi 3.000 kilómetros de distancia. Y de nuevo, para no hacer la historia tan larga, nos tomó alrededor de un mes trabajando casi diario para poder llegar a ese día en el que pudimos tener nuestro primer vuelo. Desafortunadamente, ese primer día, bueno, estábamos muy emocionados obviamente y lamentablemente sucedió un accidente. Déjenme les muestro unos videos que grabé en ese entonces. Llevo como un mes que construí el dron y en estos 30 días solo hemos podido volar 3 veces. Déjenme les platico por qué. Bueno, la razón es porque la primera vez que volamos, este motor tiene una tuerca aquí. En el primer vuelo, esta tuerca salió disparada. No sé si pueden ver aquí, se ve el golpe. Esta salió disparada, la hélice lo chocó. Prácticamente la hélice salió volando. El dron se quedó con 3 hélices en el aire y eventualmente chocó. Y bueno, pues chocamos. El siguiente problema fue las refacciones. Increíblemente no las podía encontrar por ningún lado, tuve que pedirlas hasta Hong Kong. Se tardó como 2 semanas en llegar. Y bueno, ya teníamos refacción, ya podíamos tratar de volar. El segundo vuelo, increíblemente volvió a pasar lo mismo. Estábamos en el aire, se zafó la hélice, pero esta vez el choque sí tuvo daños. Déjenme les enseño. Y pues la verdad pues me quedé pensando, o sea, ¿qué estoy haciendo mal para que se estén zafando las hélices? Y ya eventualmente observando bien todos los tornillos, las soldaduras y demás, me di cuenta que los motores van montados sobre las piernas del dron con tornillos y los tornillos no estaban muy apretados. Eso causó vibración y hizo que las hélices se zafaran. Y bueno, ya después de revisar el dron a detalle, volvimos a volar y la verdad es que empezamos a tener varios vuelos exitosos
que decidimos, ok, creo que el proyecto va por buen camino, entonces se lo queríamos mostrar a mi papá. Y lamentablemente sucedió otro accidente, pero gravísimo, del cual aprendimos muchísimo. Déjenme les enseño el video y les voy a ir narrando cómo sucedió la historia. Y bueno, me fui para el área verde donde volábamos normalmente y mi hermano se preparó en la casa para volar el dron. Entonces prendimos el dron y despegamos como siempre, pero luego noté algo extraño y el dron se empezó a elevar mucho. Y yo le comencé a decir a mi hermano, bájalo Carlos, te estás elevando mucho. Y él me decía, es que estoy intentando pero no puedo. Y yo estaba desde tierra viendo cómo el dron se elevaba más y más y recuerdo que el dron se fue tan alto que ya no podía verlo con mis ojos. En la programación nosotros podíamos ver la telemetría del dron y pudimos llegar a ver que se elevó 300 metros de altura. Y bueno, a todo esto perdimos comunicación con el dron y yo realmente no sabía qué iba a pasar. Yo estaba preocupado que se cayera como piedra desde el cielo, pero para nuestra suerte yo le programé al dron que si la batería bajaba a un 40% debía aterrizar de emergencia y eso fue lo que sucedió. Yo comencé a ver el dron bajar, pero seguía tan alto que no supe si estaba cayendo o si estaba descendiendo lentamente. Al final, el dron descendió de manera correcta, pero aterrizó en el techo de una de las bodegas. Aquí les dejo la imagen. Y bueno, era domingo y obviamente no lo pudimos recuperar hasta el día siguiente que pude hablar con la empresa dueña de la bodega y me dieron acceso al techo y pude recuperar el dron. Entre los daños, solo se le rompió una patita al dron. Bueno, gracias a ese incidente que no pasó mayores, pudimos mejorar muchísimo el software y lo empecé a reescribir, pero pensando en seguridad primero, antes que todo. Entre las cosas que le agregué fue ponerle un límite de altura de hasta 7 metros. Entonces, si por alguna razón el dron se elevaba más de 7 metros, el sistema interno mandaba una señal de aterrizaje de emergencia. Otra cosa importante fue que le agregué que si el piloto perdía comunicación con el dron, también el sistema interno iba a poder ver eso y mandaba una señal de aterrizaje de emergencia. Y bueno, reparé el dron una vez más y ya con todas estas mejoras pudimos tener bastantes vuelos exitosos y te quiero mostrar algunos de esos videos. La verdad, este es el proyecto más difícil y más retador al que me he enfrentado, pero me siento tan bien de haberlo hecho funcionar, aunque me haya tomado mucho tiempo y mucho esfuerzo. Es por eso que te quiero invitar a que sigas trabajando en esos proyectos, en esas metas y que no te rindas. Yo tuve tantas dificultades que sí pensé en rendirme y probablemente trabajé en este proyecto como año y medio. Tal vez no todos los días o no muy seguido, a veces lo dejaba, pero yo tenía la meta clara y ahora que puedo ver el resultado me siento tan bien y te quiero impulsar a que tú sigas trabajando y que puedas llegar a lograr ese proyecto o esa meta. Pero bueno, espero te haya gustado el proyecto y si es así, compártelo con tus amigos. Si
Si tienes alguna duda o pregunta, te dejo mis redes sociales. Y bueno, mi nombre es Roberto Vadillo. Nos vemos a la próxima.